A ver, hay que imaginarnos por un segundo un edificio corporativo, pero uno de esos ultramodernos, o sea, llenos de sensores inteligentes por todos lados. Y de repente, por algún fallo en el sistema, la alarma contra incendios principal se queda trabada, se queda en encendido permanente. Uy, un caos total. Exacto. Imagínate las sirenas sonando a todo volumen en todos los pisos, las luces rojas parpadeando en los pasillos, las puertas de seguridad bloqueadas. Y el administrador del edificio, en lugar de, bajar al sótano y buscar el cortocircuito para arreglarlo, simplemente se cruza de brazos, mira a los empleados que están ahí tapándose los oídos y les dice, bueno, es que así es este edificio ahora. O sea, simplemente hay que acostumbrarse al ruido y tratar de relajarse. Híjole, pensar que alguien aceptaría vivir o trabajar en un lugar con ese estado de emergencia perpetua, pues suena a locura. Yo creo que a nivel psicológico, la gente colapsaría en un par de días, ¿no? Totalmente. Y a nivel estructural, el desgaste de los sistemas de seguridad terminaría quebrando el funcionamiento del edificio entero. No hay sistema que aguante eso. Y sin embargo, es exactamente la dinámica biológica y emocional que nuestra sociedad moderna le exige a millones de mujeres todos los días. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a dar un seguimiento crucial a las conversaciones que ya hemos tenido sobre cómo el entorno moldea nuestra salud. Sí, pero esta vez nos vamos a enfocar en un territorio que, seamos sinceros, casi siempre se barre cómodamente debajo de la alfombra. Así es. Vamos a explorar un texto médico sumamente revelador, escrito por el doctor Alexis Carrasco para su marca Activo Vital. Y antes de meternos de lleno, quiero hacer un recordatorio rápido para quienes nos escuchan. Si les gusta lo que hacemos, por favor califiquen el programa y suscríbanse. Ese apoyo nos ayuda muchísimo a seguir desmenuzando información vital como la de hoy. Definitivamente. Porque la misión de este análisis es muy clara. Queremos tomar ese peso inmenso, ese peso aplastante de la culpa que sienten tantas madres por su cansancio crónico o por esos kilos que la báscula simplemente se niega a soltar. Y queremos quitar esa culpa por completo de la ecuación. Es que el planteamiento inicial del texto del doctor Carrasco da justo en el clavo respecto a cómo vemos la maternidad hoy en día. Allá afuera, la narrativa común, o sea, en las pláticas de café, en las redes sociales e incluso de manera súper alarmante en muchos consultorios, pues dicta que la neblina mental, el estar exhausta hasta los huesos, es simplemente el precio de la maternidad. Se normaliza, ¿verdad? Sí, se normaliza por completo. Pero, clínicamente hablando, establecer que es normal sentirse así, pues constituye una negligencia médica. ¡Wow! Negligencia. Es una palabra muy pesada para usar en este contexto. Lo es, y con justa razón, porque este agotamiento materno del que estamos hablando no es una simple falta de sueño pasajera, no es algo que se va a curar mágicamente durmiendo hasta tarde un domingo. Claro, no es como desvelarte en una fiesta. Exacto. Lo que se observa a nivel fisiológico es un secuestro hormonal profundo liderado por nuestra hormona principal del estrés, que es el cortisol. Entiendo. Entonces, la alarma de nuestro edificio imaginario está sonando a todo volumen. Pero, mantener una alarma de ese tamaño encendida todo el tiempo requiere muchísima electricidad. Si llevamos esa metáfora al cuerpo de una madre que está constantemente cuidando, anticipando peligros, resolviendo crisis de todos los tamaños, pues, ¿de dónde saca el organismo la energía para mantener ese estado de pánico perpetuo? Ahí es donde entramos en lo que el texto denomina la trampa del metabolismo. Mira, el cerebro humano, sobre todo en sus estructuras más primitivas como la amígdala, no distingue muy bien entre la amenaza de un depredador persiguiéndote en la selva y el estrés crónico de, digamos, una agenda imposible, presiones financieras o un bebé que llora de madrugada. Para el cerebro es lo mismo. Exactamente. Percibe todo esto como una amenaza directa de supervivencia. Entonces, como respuesta inmediata, el cortisol entra en acción y le da una orden directa y súper urgente al hígado. ¿Y qué hace el hígado en ese momento de crisis? Pues libera todas sus reservas de glucógeno. Básicamente, el hígado toma el azúcar que tenía almacenada para emergencias y la inunda en el torrente sanguíneo. El objetivo evolutivo de esto es proveer energía rápida, explosiva y disponible para que los músculos puedan, literal, pelear contra el peligro o salir corriendo. Es una respuesta brillante si viviéramos en la edad de piedra y tuviéramos que correr de un león. Claro. Pero aquí es donde la biología ancestral choca de frente con la vida moderna.
O sea, pienso en estar en un auto estacionado en la cochera, en neutral, y de repente pisar el acelerador a fondo. El motor se inunda de gasolina, las revoluciones suben hasta la línea roja, pero el auto no se mueve. Me encanta esa analogía. Sí, porque si esa madre está sentada frente a una computadora trabajando, o atrapada en el tráfico, o meciendo a un bebé en una silla, pues no está haciendo un esfuerzo físico intenso, no está gastando esa energía. Entonces, ¿qué hace el cuerpo con toda esa cantidad masiva de azúcar que está circulando por la sangre si no se está usando? Bueno, al detectar esta inundación de azúcar, el páncreas entra en un estado de alerta máxima. Los niveles altos de glucosa en sangre son sumamente tóxicos si se mantienen. O sea, dañan los vasos sanguíneos, los nervios. Es peligroso. Se vuelve veneno, casi. Ajá. Así que el páncreas, en un intento verdaderamente desesperado por salvar la situación, bombea cantidades masivas de otra hormona, que es la insulina. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo. Porque si yo pienso en insulina y en problemas con el azúcar, inmediatamente me imagino a alguien que, no sé, lleva años tomando refresco, comiendo ultraprocesados, alguien quizás ya al borde de la diabetes. ¿Me estás diciendo que el estrés materno crónico, por sí solo, puede desencadenar este problema aunque la persona no esté comiendo donas todo el día? Sí, y ese es uno de los malentendidos más grandes y crueles en la medicina metabólica actual. El estrés crónico por sí mismo eleva el azúcar en sangre a través del cortisol, y esto obliga al páncreas a producir insulina para intentar guardar ese azúcar dentro de las células musculares. Aunque no hayas comido azúcar. Exacto, pero aquí viene el momento crítico. Como hay demasiada insulina tratando de forzar demasiada azúcar todo el tiempo en las células, estas células eventualmente dicen, a ver, ya no cabe más, esto es tóxico. Y se protegen. Cambian sus cerraduras. Literalmente se vuelven sordas al llamado de la insulina. Y a esto se le llama resistencia a la insulina. Así es. Oye, ¿y si las puertas de las células se cierran y esa energía en forma de azúcar no puede entrar al músculo para darle fuerza a la persona? Pues la energía no se evapora mágicamente. A algún lado tiene que ir, ¿no? Claro, el cuerpo sigue creyendo que está bajo ataque, así que toma una decisión de pura supervivencia. Prioriza almacenar ese exceso de energía de la manera más accesible para futuras emergencias, y la convierte y la deposita como grasa abdominal. Híjole, es brutal escuchar esto, porque no estamos hablando de comer de más por falta de control. O sea, estamos hablando de un bloqueo de distribución interno. Y si lo pensamos desde la experiencia diaria de esa mamá, a nivel celular literalmente se ha quedado vacía de energía. Sí, totalmente vacía. O sea, la glucosa está en la sangre o ya se guardó en la cintura, pero jamás llegó al músculo ni al cerebro. Y por eso el agotamiento que reportan en la consulta es verdaderamente paralizante. Sienten que, literal, arrastran el cuerpo todo el día. Y por eso también los antojos de carbohidratos son incontrolables. La célula está, en un sentido bioquímico, gritando, me muero de hambre, necesito combustible. Y el cerebro responde exigiendo pan, exigiendo azúcar rápida, a pesar de que la persona tal vez terminó de comer hace apenas una hora. Exactamente. Ahora, me quedo pensando en esas células vacías. Digamos que durante el día, bueno, al menos hay distracciones, tal vez se come un bocadillo rápido por ahí, pero ¿qué pasa cuando el sol se pone, la casa por fin se apaga, no hay ingesta de comida por horas y esa mujer por fin intenta dormir? Porque el cuerpo sigue requiriendo energía para latir, para respirar y reparar. Uy, ahí es donde ocurre una crisis metabólica que genera muchísima angustia, el famoso secuestro nocturno. Ah, me imagino que te refieres al insomnio. Porque he escuchado innumerables veces a madres decir que logran caer rendidas, pero mágicamente, o sea, como si tuvieran una alarma interna, a las 3 de la mañana abren los ojos de par en par. Sí, el clásico insomnio de mantenimiento. Sienten taquicardia, la mente empieza a repasar listas de pendientes a 1000 por hora, y la creencia popular es que, pues, las preocupaciones por los hijos o los pagos del mes simplemente no las dejan descansar. Estás diciendo que hay algo más físico operando detrás de esta ansiedad nocturna. A ver, la preocupación psicológica existe, por supuesto que sí, pero lo que te despierta de golpe a las 3 de la mañana en estos cuadros de fatiga crónica es un evento puramente metabólico. Piensa en el escenario que acabamos de trazar. La insulina estuvo en una montaña rusa todo el día, subiendo y cayendo violentamente.
El hígado está agotado y las reservas de glucógeno están vacías. Ajá. Entonces, en plena madrugada, el nivel de azúcar en la sangre cae en picada. Es una hipoglucemia nocturna severa. O sea, el tanque de reserva llega a cero absoluto mientras la persona duerme. Y el cerebro, operando bajo su lógica estricta de supervivencia, detecta esta caída abrupta. Si el nivel de glucosa en sangre baja demasiado, existe un riesgo médico real de entrar en un coma hipoglucémico. El cuerpo no puede permitir que eso suceda. Obviamente no. Así que el cerebro ejecuta un rescate de emergencia extremo y violento. A ver, para evitar el coma, ¿qué es lo que hace exactamente? Le ordena a las glándulas suprarrenales una descarga repentina y masiva de cortisol y adrenalina. Estas hormonas actúan como un electrochoque en el sistema, obligan al cuerpo a fabricar y liberar cualquier rastro de azúcar disponible rápidamente para estabilizar la sangre y literalmente salvarle la vida al organismo. Es como si el cuerpo disparara una bengala de emergencia en medio de la recámara. Me parece de una ironía fascinante y muy trágica a la vez, ¿sabes? Sí, es muy fuerte. Porque el propio cuerpo, en su afán desesperado por evitar que el azúcar caiga a niveles fatales, destruye por completo el descanso reparador de la madre. O sea, te salva la vida en ese segundo, pero te roba la posibilidad de recuperarse. Y esto genera un ciclo de desgaste que se retroalimenta todos los días. Tienes a una mujer que no durmió, cuyas células no recibieron energía al día siguiente y que sigue acumulando grasa por la insulina. Y esto nos confronta con el punto más doloroso a nivel emocional en todo este proceso, que es el tema de la báscula y la bendita fuerza de voluntad. Claro, porque lo lógico, o al menos lo que te grita la sociedad y las revistas todo el tiempo, es ponte a dieta y haz más ejercicio. Exacto. Tienes a esta mujer, exhausta, privándose de sueño, y la respuesta del mundo es juzgarla y decirle que no se está esforzando lo suficiente. Mira, el doctor Carrasco describe escenas en el consultorio donde las pacientes llegan verdaderamente al borde de las lágrimas. Siguen dietas hipocalóricas al pie de la letra, se arrastran a clases de ejercicio súper intensas, pasan hambre real y la báscula no se mueve ni un solo gramo. ¡Qué frustración! Y la ciencia médica es muy contundente aquí. Y eso es para quitarles esa culpa. No es una falta de voluntad. Es la biología actuando como un escudo protector frente a lo que el cuerpo interpreta como un apocalipsis. A ver, si tratamos de pensar como ese cerebro primitivo, tienes un organismo inundado de cortisol por el estrés, que no duerme, y de repente, encima de todo, se le somete a una dieta donde le quitan drásticamente las calorías. Digo, el cerebro no sabe que quieres entrar en un vestido nuevo, ¿verdad? No, para nada. El cerebro asume que estalló una guerra y además llegó una hambruna letal. Su lógica dicta que bajo ninguna circunstancia va a soltar sus reservas de grasa. Todo lo contrario, las va a retener desesperadamente. El metabolismo basal se frena en seco. Se aferra a lo que tiene. Sí, la quema de grasa se bloquea por completo por pura supervivencia. Mientras más estrés y más restricción calórica haya, más se aferra el cuerpo a la grasa. Y aquí es donde el texto del Dr. Carrasco introduce un concepto que, francamente, debería enseñarse en todas partes. Usa un término superpoderoso para salir de esta trampa, que es la soberanía biológica. Es un paradigma completamente diferente al de la dieta tradicional. Porque reconoce que decirle a una madre que lleva, no sé, 5 años sin dormir de corrido que simplemente se relaje o coma menos es inútil frente a un secuestro hormonal. Totalmente inútil. Recuperar la soberanía biológica es devolverle el mando al cuerpo. Es dejar de ser un rehén de las hormonas del estrés. Y el texto marca un protocolo metabólico de 3 pasos para lograr esto. Y quiero que los analicemos a fondo, porque el primero desafía por completo las mañanas caóticas de cualquier familia. A ver, el primer gran objetivo del protocolo es frenar en seco la montaña rusa de la glucosa. Esa fluctuación es la que dispara el pánico del páncreas y causa los despertares en la madrugada. Para frenarla, la intervención más poderosa ocurre en la primera comida del día. Se requiere priorizar el consumo de proteínas de alta calidad y grasas saludables apenas comience el día. Ok, suena impecable en un mundo ideal, pero seamos realistas. A las 6:30 de la mañana, cuando hay que alistar niños, preparar mochillas, lidiar con el tráfico, pues un pan dulce, un jugo o el cereal de caja es lo único que da tiempo de comer. ¿De verdad hace tanta diferencia tomarse el tiempo de cambiar el desayuno? Hace toda la diferencia del mundo. Ese pan dulce o ese cereal azucarado
detonan un pico de glucosa gigantesco y rapidísimo. Claro, pura azúcar. Y el páncreas reacciona disparando insulina de manera súper agresiva. En un par de horas, esa glucosa se desploma, el cortisol vuelve a subir para compensar y la persona queda condenada a subir y bajar bruscamente por esa montaña rusa el resto del día, perpetuando la fatiga y el almacenamiento de grasa. ¿Y si cambian ese desayuno? Cambiar a huevos, aguacate o un buen batido de proteínas estabiliza la curva de glucosa y le dice al cuerpo, oye, hay alimento denso y seguro, ya puedes apagar la alarma de escasez. Es como mandar una señal de abundancia nutricional desde primera hora. Entendido. Ahora, el paso número 2 del protocolo. El texto habla de activar los receptores GLUT4 en las células musculares. Y, a ver, antes de que me des la clase de biología, si a una mujer que se siente atropellada por un tren de cansancio le dices que tiene que hacer ejercicio para bajar de peso, te va a aventar algo por la cabeza. Y con justa razón, ¿Cómo le pides esfuerzo físico a un cuerpo que acabamos de establecer que está celularmente vacío? es una reacción completamente comprensible. Y aquí es donde radica la magia de este enfoque metabólico. No se les pide que hagan rutinas agotadoras. No es meterse a una clase de spinning de alta intensidad ni salir a trotar 5 kilómetros. De hecho, clínicamente se advierte que hay que evitar el cardio exhaustivo a toda costa. Ah, evitarlo. Sí, porque ese tipo de ejercicio prolongado se percibe como una amenaza más, eleva los niveles de cortisol y profundiza el problema. O sea, salir a correr para quemar calorías literalmente le estaría echando más leña al fuego del estrés. Entonces, ¿para qué sirve el famoso receptor GLUT4 y cómo se activa sin que la persona se agote más? Bueno, para entender el receptor GLUT4, imagina que es una puerta trasera secreta en la célula muscular que permite la entrada de glucosa, pero sin necesitar la llave de la insulina. Recuerda que las puertas principales están bloqueadas por la resistencia a la insulina, ¿no? Ajá, las que cambiaron la cerradura. Exacto. Entonces, para abrir esta puerta trasera, lo único que se requiere es un movimiento de fuerza breve pero intenso. Algo tan simple y concentrado como hacer sentadillas profundas en la sala de tu casa usando solo tu peso corporal por un par de minutos hasta sentir que el músculo de la pierna quema un poquito. A ver si lo entiendo. Al hacer esa contracción muscular fuerte en las piernas, vacías el tanque de energía de ese músculo específico. Exactamente. Y al vaciarlo, el músculo abre sus receptores GLUT4 de par en par para reponerse, succionando la glucosa de la sangre directamente y saltándose al guardia de seguridad que es la insulina. ¡Wow! Disminuyes la resistencia a la insulina en ese tejido, bajas el azúcar en sangre y como el esfuerzo duró muy pocos minutos, no alertas al sistema de emergencias del cerebro. O sea, no hay pico de cortisol. Es un hackeo del sistema verdaderamente brillante. Logras el beneficio metabólico sin pagar el impuesto del estrés. Y eso nos deja con la pieza final del rompecabezas. El tercer paso, apagar intencionalmente el sistema nervioso simpático, esa rama encargada del pelear o huir. Que sería bajarle el switch principal a la alarma de nuestro edificio. Este apagado consciente se logra mediante una higiene de sueño inflexible. Y esto significa apagar las luces brillantes de las pantallas al menos una hora antes de dormir, para permitir la producción de melatonina, buscar la oscuridad total y establecer rutinas que le indiquen físicamente al cerebro que el peligro del día ya terminó. Pero el texto destaca un apoyo bioquímico crucial para lograr esto, que es la suplementación con magnesio, ¿no? Así es. Y el magnesio se menciona muchísimo últimamente. ¿Por qué es tan específico para este estado de agotamiento y no, digamos, tomarse un té de manzanilla y ya? Porque el magnesio opera a un nivel enzimático profundo. Es el mineral que el cuerpo consume masivamente cuando está bajo estrés produciendo cortisol. Se agota rapidísimo. Se lo acaba. Exacto. Entonces, al reponerlo, el magnesio actúa bloqueando los receptores excitatorios en el cerebro y relajando directamente el sistema nervioso central. Proporciona el soporte material que necesitan esas glándulas suprarrenales para dejar de trabajar a marchas forzadas y permite que los músculos liberen toda esa tensión acumulada. O sea, sin magnesio es casi imposible relajarse.
Sin magnesio suficiente, es biológicamente muy difícil que el cuerpo pase del modo alerta al modo reparación. Si observo este protocolo en su conjunto, o sea, el desayuno estabilizador de proteínas, el hackeo muscular breve con las sentadillas y el apagado del sistema nervioso apoyado con magnesio, pues se siente mucho menos como una dieta tradicional llena de reglas y restricciones, y muchísimo más como firmar un tratado de paz con tu propia biología. Me gusta mucho cómo lo pones, un tratado de paz. Sí, porque en lugar de castigar al cuerpo, matarlo de hambre y empujarlo al límite, le estás enviando una carta certificada con señales bioquímicas claras que le dicen, a ver, tranquilo, la guerra ya terminó, hay alimento nutritivo, no hay leones persiguiéndote, puedes soltar esa grasa abdominal que tenías de emergencia y, sobre todo, es completamente seguro dormir profundo. Esa es la esencia pura de la soberanía biológica. Es un cambio radical de paradigma porque pasamos de la restricción punitiva de estarse castigando a la sanación metabólica real. Definitivamente. Y el mensaje central que este análisis médico busca transmitir es que la maternidad no tiene por qué, bajo ninguna circunstancia, ser sinónimo de sacrificar la salud o de vivir en un estado de desgaste crónico. Quienes se sientan reflejadas en todo este cuadro clínico deben llevarse la certeza absoluta de que su fatiga no es debilidad, no es falta de voluntad y no es un defecto de carácter. Para nada. Tiene un origen metabólico claro, medible y, lo más importante de todo, completamente reversible. Recuperar a esa mujer vibrante y llena de energía que sigue ahí, debajo de todas esas capas de cortisol de supervivencia, es totalmente posible cuando dejas de pelear contra tu cuerpo y empiezas por fin a hablar su idioma. Me parece un enfoque profundamente respetuoso y transformador. Y bueno, a medida que cerramos esta conversación, quiero dejar una última idea, un pensamiento bastante provocador que surge de analizar toda esta maquinaria perfecta, para que la gente se quede haciendo eco. A ver, cuéntame. Si el cuerpo humano es tan increíblemente adaptativo que es capaz de reescribir por completo sus propias reglas metabólicas, o sea, bloqueando la insulina, alterando tu corazón a las 3 de la mañana y aferrándose a la grasa como un chaleco salvavidas, todo para asegurar tu supervivencia a corto plazo en un entorno de estrés crónico, pues, ¿qué implicaciones invisibles a largo plazo, quizás a nivel de envejecimiento celular profundo o de memoria corporal epigenética, se quedan grabadas en tu organismo si nunca tomas la decisión consciente de avisarle a tu cerebro que la época de guerra y hambruna ya terminó? ¡Wow! Es una pregunta fuertísima. Lo es. Y es una invitación urgente a no dejar que el modo supervivencia, que la verdad hace un trabajo fantástico salvándote en la emergencia, se convierta sin darte cuenta en tu estado de residencia permanente. Totalmente de acuerdo. No podemos vivir en emergencia para siempre. Ha sido un viaje fascinante a través de estos conceptos del Dr. Carrasco. Gracias a quienes sintonizaron, sigan cuestionando sus rutinas, sigan buscando respuestas y nos encontraremos pronto explorando más a fondo.